En el consultorio médico, la leucemia, ¿qué es esta enfermedad? ¿Por qué da? ¿Cómo se manifiesta? Todas las preguntas que podamos tener, y quiero también que queremos que nuestros televidentes aprovechen si tienen alguna consulta para que a través del Facebook o la línea telefónica consulten hoy con nuestros invitados. Como les contábamos, son 3 estudiantes de medicina finalizando ya la carrera, alumnos justamente de nuestra doctora Marce. Marce, preséntanos. Claro que sí, por allí tenemos a Andrés, a Daniel y a Juan Camilo. De verdad, 3 muy buenos estudiantes y ya están cursando 10º semestre de medicina, o sea, en 1 año y medio serán ya médicos, así es. Pero por su excelencia, por sus buenas calificaciones, decidí traerlos el día de hoy porque de verdad son muy buenos médicos y vamos a tratar este tema de una manera muy sencilla. Gracias. Así que, muchachos, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, primero tenemos que empezar a decir qué es la leucemia infantil. Bueno, cuando hablamos de leucemia nos estamos refiriendo al cáncer de las células de la sangre. Es importante que los televidentes sepan que en la sangre hay diferentes tipos de células y que cada una de ellas tiene diferentes funciones. Entonces, en la leucemia, en los 2 tipos de leucemia que conocemos, se afectan diferentes tipos de esas células. Entonces, hay unas células que se encargan de la coagulación, o sea, de curarnos cuando nos cortamos, y se llaman plaquetas. Hay otras que son los glóbulos rojos y se encargan de llevar el oxígeno y de sacar los desechos de las células. Y hay otras que son los leucocitos o las células de la inmunidad como conocemos. Entonces, en la leucemia lo que va a suceder es que estas células tienen que pasar como todos nosotros por un proceso de maduración. Entonces, empiezan siendo células bebés y se van convirtiendo en células adultas. Cuando son bebés las tiene que cuidar la madre. Entonces las cuida en la médula ósea, o sea, en la parte interna del hueso. Y luego salen maduras y se van a la sangre y cumplen todas sus funciones. En la leucemia lo que sucede es que estas células no alcanzan a madurar dentro de la médula ósea y salen muy temprano. Y como salen tan temprano, igual que nos sucede a nosotros, no saben hacer muchas cosas. Entonces esas funciones que necesitamos que suplan no son capaces de suplirlas en ese momento. Eso es la leucemia, por eso se enferman de leucemia. Entonces, como les dije, hay unas que se encargan de evitar que sangremos y por eso vamos a sangrar más con la leucemia. Por eso es que a veces se manifiesta como el morado que salió. Exacto. Y nunca se curó. O sea, esto pasa con todas las células que nos todos los tipos de células que nos explicabas tenemos en nuestra sangre. O sea, tanto las que coagulan como los glóbulos rojos y como los leucocitos. O sea, salen muy chiquiticos, muy jovencitos a cumplir su función. Como no son capaces de hacerlo, se manifiestan de distintas formas. Una sería el sangrado. Exacto. Otras formas de manifestación, ¿cuáles serían? Dentro de las mismas, entonces, como estamos hablando de esas de inmunidad, entonces nos darían más infecciones y sufriríamos, la manifestación más clara serían las fiebres recurrentes. Y las otras se encargan de transportar el oxígeno, y como el oxígeno es vital para todas nuestras funciones, estaríamos siempre cansados. Entonces, esos son como los 3 grandes pilares. Hay muchos síntomas que ahorita pues mis compañeros les van a contar de eso, pero los grandes pilares son esos. Fundamentalmente eso es la leucemia, para no entrar en mucho detalle. Eso es de lo que se trata la leucemia. Claro, primera vez que la entiendo. Primera vez que la entiendo. Me siento súper orgullosa de mis estudiantes. ¿Qué síntomas tienen? Entonces hablemos de la sintomatología. Mira, hay 2 grandes tipos de leucemia, ¿cierto? Una que afecta lo que son las defensas del cuerpo y otra la que afecta son los factores de coagulación, todo lo que ayuda a que cuando nos cortemos se nos estanque más fácil la sangre. Entonces, viendo esto, tenemos muchos síntomas y muchos signos que va a presentar el niño. Entonces está el sangrado fácil, por ejemplo, cuando se cepillan los dientes y sangran fácilmente. Los morados que ocurren inaparentemente y no se curan fácil, como decías. Está la fiebre. También va a estar el niño más cansado, el niño se va a fatigar mucho más rápido. Va a tener dolores en las articulaciones y en los huesos. Además de eso, el niño va a presentar en ocasiones dolores de cabeza. Eso es como lo más común. ¿Cómo se hace el diagnóstico de leucemia? Bueno, cuando vamos donde el médico para ver si nuestro niño tiene leucemia, por todos esos signos y síntomas que estábamos hablando hace poco, el médico le va a mandar un examen de sangre. Lo llamamos hemoleucograma, que es el examen básico en el que vemos todas las células de la sangre. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos casos? Generalmente se van a encontrar las células mucho más elevadas de lo que deberían estar, porque como estaba diciendo Daniel, es como si salieran a la sangre muy jovencitas y salen demasiadas. Además de eso,
el médico le va a mandar una cosa llamada un frotis de sangre periférica. ¿Qué es eso? Que vamos a ver esas celulitas de la sangre al microscopio y vamos a ver cómo están de jóvenes, cómo están de maduras y cómo funcionan en general. Por lo general, ¿es una enfermedad que le da a los pequeñitos en algunas edades en especiales o se puede manifestar desde que son recién nacidos? Se puede manifestar en cualquier momento de la vida. Uno le puede dar leucemia desde que nace hasta que se muere. No estamos, hay riesgo en todo momento. Sin embargo, hay una especie de picos. Hay momentos en los que aparecen ciertas leucemias en unos momentos de la vida y hay otros en los que aparecen en otros momentos. Por ejemplo, la leucemia linfocítica aguda, que es una de las leucemias más comunes. De hecho, 3 de cada 4 niños sufre una de estas leucemias. Puede generarse entre los 2 a los 3 años principalmente y además puede encontrarse en la preadolescencia. Cuando uno escucha la palabra cáncer, inmediatamente lo entiendo como una sentencia de muerte. Lamentablemente aún seguimos pensando así y para muchos pacientes pues así resulta. Pero ¿qué tanto se puede, digamos, ganarle la batalla a la leucemia? En el caso de los niños específicamente, ¿qué tan esperanzadoras pueden ser las cifras? ¿Qué tan buenos resultados ofrecen los tratamientos hoy en día? Depende también del tipo de cáncer. Entonces el médico le va a mandar, después de todo este análisis que les estaba comentando, una cosa llamada un examen de la médula ósea. Como estamos diciendo, la médula ósea es la casita donde crecen las células de la sangre para poder salir al medio ambiente, ¿cierto? A la sangre. Esa médula ósea se encuentra es lo que está en mitad de los huesos, el tuétano, la sustancia. El médico le va a hacer un aspirado de médula ósea y lo va a ver al microscopio y va a definir qué tipo de leucemia tiene el paciente. Una vez lo determina, va a decir cuál es el pronóstico. Estábamos hablando de que la leucemia linfocítica aguda es la leucemia más común y 3/4 partes de los pacientes, de los niños, va a tener esta leucemia. Esa leucemia tiene un muy buen pronóstico, en general hasta el 80%, es decir, uno de cada 5 va a tener un mal pronóstico, 4 de cada 5 le va a ir súper bien. O sea, que es de pronto de las más benévolas frente al tratamiento también. Sí. Y estaban hablando entonces de la leucemia Perdón, pero Daniel linfocítica aguda. quería agregar algo, sí. Bueno, no, que es importante decir que el cáncer sigue siendo una enfermedad pues a la que efectivamente es difícil de tratar y que los tratamientos tienen consecuencias. De hecho, uno de los factores de riesgo para sufrir de leucemia es haber tenido otro cáncer y haber requerido el mismo tratamiento con el que se trata la leucemia. Y normalmente las tasas de sobrevida, o sea, el tiempo que usted o cuando usted dice que se curó de cáncer, lo que se está diciendo es que usted alcanza a vivir al menos 5 años desde el diagnóstico. Normalmente en los niños pues específicamente tiene muy buen pronóstico y se ha llegado a decir que si lleva 5 años en remisión se podría aceptar como una curación del cáncer. Quería aclarar eso, en el cáncer aún no hay pues como curas establecidas y la supervivencia se da a 5 años siempre que se habla de supervivencia de cáncer. Hay muchas personas que con el tema de las células madres pues están guardando la esperanza pues en los bancos de células madres para sus hijos o para los hermanos incluso también como nacen y las sacan del cordón y las sacan del cordón y las guardan en el banco de sangre. Y es que una de las cosas que te dicen es si a tu niño o al hermanito le llega a dar leucemia, como es mucho más compatible, la podrías utilizar. ¿Qué tan efectivos son esos tratamientos que se pueden sacar, que se pueden generar de las células madres? Claro, dentro de la terapia inicial estábamos hablando que es la quimioterapia. La quimioterapia son los medicamentos que utilizamos generalmente para matar las células del cáncer. Además de eso, hay otras terapias. Una de las terapias que más se habla es el trasplante de médula ósea. Con esas células que uno guarda en los bancos de médula ósea o en los bancos de cordón umbilical, podemos utilizarlas después para curar al niño, a nuestro paciente. Pero eso depende también del tipo de leucemia y si hay mutaciones específicas, cambios en los genes, en nuestra identidad corporal, que puede hacer de que esas células que están en ese banco no sean utilizables en nuestro caso. Sí. Porque pongamos este ejemplo, digamos que tenemos un niño que a los 4 o 5 años le dio una leucemia una leucemia linfocítica aguda. Y esa leucemia tiene una mutación especial que viene desde el nacimiento. Entonces, si utilizamos esas mismas células que tenemos guardadas en el banco de médula ósea o en el banco de cordón umbilical, no van a ser tan útiles porque como tienen la misma mutación, el mismo problema, van a venir Pero no lo solamente mismo. se hace el trasplante por parte del mismo paciente, o sea, se buscan, digamos, El hermano, familiares que sean compatibles, el hermano. ¿Cómo es este proceso también cuando se trata de donación por parte de una tercera persona? Bueno,
no todos los pacientes con leucemia se van a beneficiar de un trasplante de médula ósea. El tratamiento inicial para todos los pacientes es la quimioterapia. Y la quimioterapia tiene como 3 diferentes fases. Dependiendo de lo que se encuentre en los exámenes diagnósticos, a los que mencionó Juan Camilo son como los iniciales, pero dependiendo de lo que se encuentre en otros, uno de entrada podría pensar que este paciente se va a beneficiar más de un trasplante de médula ósea. Como ustedes dicen, hay unos trasplantes que se llaman autólogos, que son de uno mismo, y hay otros que son heterólogos, que salen de personas que son afines y tienen cierta afinidad hacia uno. ¿Por qué es eso? Porque las células tienen como unos nombres, algo que es característico, una personalidad. Y nosotros nos tenemos que proteger de esas personalidades diferentes a nosotros para poder reconocer a los virus, las bacterias. Entonces necesitamos células que sean muy parecidas a nosotros y por eso el proceso de conseguir donantes es tan complejo, para que nuestro cuerpo no las ataque y genere una enfermedad diferente. Entonces eso es la forma en la que se consiguen los trasplantes, pero no para todos es necesario. No en todos los casos es necesario. No, en todos Algunos los con la casos. quimioterapia Exacto. es suficiente. Es para suficiente. que, Y no me mencionaron un tipo de leucemia, solo me mencionaron uno, la linfocítica aguda. Hay otra que es la mieloide. Así cortico para terminar, ¿en qué casos da la leucemia mieloide? Bueno, entonces como te había contado, entonces la linfocítica es una, la mieloide es otra. La mieloide es la que afecta principalmente los glóbulos rojos, que son los encargados de llevar pues, el oxígeno al resto del cuerpo, y también cuando afecta las plaquetas. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos niños? En estos niños va a ser mucho más prevalente que el niño esté sangrando, todos los moretoncitos pues, que le salen a los niños. Pues yo creo que este consultorio vamos a necesitar una segunda parte para profundizar más. La profe parece ser por la cara que les pone de 1 a 5 en la calificación. Pues 10, estoy súper orgullosa, muchacha. Parece ser que la profe los... la profe. No, todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas Gracias. gracias por invitarme. Y de verdad que muy clara esa forma de explicar. Es primera vez que entiendo como Sí. eso que para uno que no sabe nada de medicina resulta tan complejo. Así deberían explicarlo siempre. Exactamente. No.